Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que la gente prefiere no creer porque aceptarlas significaría admitir que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. Durante años, los habitantes de las zonas rurales de México han contado historias sobre encuentros que helaron su sangre, experiencias que marcaron sus vidas para siempre. Muchos dicen que son solo leyendas, cuentos inventados para asustar a los niños. Pero quienes han vivido estos encuentros saben que hay una verdad oscura escondida en esas palabras. Esta es la historia de Sergio, un hombre común y corriente de Tecomán, Colima, cuya vida cambió para siempre una noche en una carretera solitaria. Lo que le sucedió no fue producto de su imaginación ni de alguna broma cruel. Fue real, tan real como el terror que aún hoy lo persigue en sus sueños. Sergio tenía 32 años cuando todo comenzó. Trabajaba como técnico en refrigeración y viajaba constantemente entre pueblos para atender las llamadas de sus clientes. Era un hombre práctico, de esos que no creían en fantasmas ni en supersticiones. Siempre había pensado que las historias de aparecidos eran cosas de gente mayor, relatos exagerados que se contaban en las noches para pasar el rato. Pero esa forma de pensar estaba a punto de cambiar de la manera más terrible posible. Era mediados de octubre. El calor del día todavía se sentía en el ambiente aunque ya había oscurecido. Sergio había terminado de reparar un refrigerador en un pequeño restaurante cerca de Coquimatlán y ahora conducía su camioneta blanca de regreso a Tecomán. Eran casi las 11 de la noche. La carretera estaba completamente vacía. Algo normal para esa hora en esa zona. Solo se veían a los lados los campos oscuros y de vez en cuando alguna casa lejana con una luz encendida. La radio sonaba bajito, música norteña que apenas se escuchaba sobre el ruido del motor. Sergio iba pensando en llegar a casa, darse una ducha y dormir. Al día siguiente tenía que levantarse temprano para otro trabajo. Llevaba manejando unos 20 minutos cuando notó que la temperatura había bajado de repente. Extrañamente frío para ser Colima en octubre. Subió la ventanilla un poco, pensando que tal vez venía aire del campo. Fue entonces cuando la vio por primera vez. A lo lejos, en medio de la carretera, había una figura blanca. Al principio pensó que era un animal, tal vez una vaca que se había salido de algún rancho. Estas cosas pasaban seguido en esos caminos. Pero mientras se acercaba, se dio cuenta de que la figura era demasiado alta para ser un animal. Parecía una persona parada en medio del asfalto. Sergio redujo la velocidad. El corazón le empezó a latir más rápido. Algo en esa imagen no se sentía bien. La figura no se movía para hacerse a un lado. Simplemente estaba ahí, completamente inmóvil, de espaldas a él. Cuando estuvo a unos 50 metros pudo verla mejor bajo la luz de sus faros. Era una mujer vestida completamente de blanco, un vestido largo que llegaba hasta el suelo. Su cabello negro era tan largo que casi tocaba su cintura. Frenó por completo y se detuvo a unos 20 metros de ella. Por un momento no supo qué hacer. Su primer instinto fue pensar que tal vez la mujer necesitaba ayuda. Quizás su coche se había descompuesto, o algo le había pasado, pero había algo en la forma en que estaba parada, tan quieta, tan extrañamente inmóvil, que le producía una sensación muy desagradable en el estómago. Tocó el claxon 2 veces. El sonido rompió el silencio de la noche de forma violenta, pero la mujer no reaccionó. No volteó, no se movió ni un centímetro. Sergio sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Pensó en dar la vuelta, buscar otro camino. Pero esa era la ruta principal. Dar la vuelta significaría agregar más de una hora a su viaje, y ya estaba cansado. Decidió rodearla. Giró el volante hacia la izquierda, saliendo un poco del asfalto hacia el arcén de tierra.
Su camioneta avanzó lentamente mientras él mantenía la vista fija en la mujer. Ahora estaba pasando justo a su lado. Podía verla claramente a través de la ventanilla del copiloto. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de los faros, pero lo que más le llamó la atención fue que no podía ver su rostro. Su cabello caía hacia adelante cubriéndolo por completo. Cuando estuvo a punto de dejarla atrás, aceleró un poco más. El alivio empezó a inundarlo. Solo había sido una mujer extraña en la carretera, nada más. Tal vez estaba confundida o perdida. En unos minutos estaría lejos de ahí y podría olvidar ese momento incómodo. Pero entonces escuchó el llanto. Era un sonido horrible, desgarrador. Un gemido que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Un llanto de dolor tan profundo que le erizó cada pelo del cuerpo. Sergio pisó el freno instintivamente. El sonido se hacía más fuerte, más desesperado. Era el llanto de una mujer, pero había algo profundamente equivocado en él. Sonaba hueco como si viniera de muy lejos y al mismo tiempo estuviera justo dentro de su oído. Miró por el espejo retrovisor. La mujer ya no estaba en medio de la carretera. Había desaparecido. El asfalto estaba completamente vacío. Sergio sintió que el pánico empezaba a apoderarse de él. Eso no era posible. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido tan rápido. Los campos a ambos lados estaban abiertos y vacíos. El llanto continuaba. Ahora venía desde atrás de la camioneta, desde la caja de carga. Sergio sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Sus manos temblaban sobre el volante. Quería acelerar y huir de ahí lo más rápido posible, pero el miedo lo había paralizado. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza para mirar hacia la ventanilla trasera que comunicaba con la caja de la camioneta. No había nada ahí, solo sus herramientas y algunas cajas. Pero el llanto seguía, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Era un sonido que parecía raspar dentro de su cerebro. Lágrimas que no eran humanas. Dolor que no pertenecía a este mundo. De repente, el llanto se detuvo. Un silencio absoluto llenó la camioneta. Sergio respiraba con dificultad. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Esperó unos segundos que se sintieron como horas. Nada pasaba, solo silencio y oscuridad a su alrededor. Entonces la temperatura bajó aún más, tanto que pudo ver su propio aliento condensándose frente a él, y en ese momento, con un horror que nunca antes había sentido, se dio cuenta de que ya no estaba solo dentro de la camioneta. Alguien estaba sentado en el asiento del copiloto. Sergio no quería mirar. Cada fibra de su ser le gritaba que no volteara, que pisara el acelerador y huyera sin importar nada más. Pero no podía moverse. El miedo lo había convertido en piedra. Podía sentir la presencia a su lado, algo que no debería estar ahí, algo que no era de este mundo. El aire dentro de la camioneta se había vuelto denso, pesado, como si respirar requiriera un esfuerzo sobrehumano. Lentamente, milímetro a milímetro, giró su cabeza hacia la derecha. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. La mujer del vestido blanco estaba sentada junto a él. Su vestido estaba empapado, goteando agua que caía sobre el asiento formando un charco oscuro. El olor a agua estancada, a lodo podrido y a algo mucho peor invadió la cabina. Era un olor a descomposición, a muerte, a cosas que habían estado bajo tierra demasiado tiempo. Ella mantenía la cabeza gacha. Su cabello negro y mojado cubría completamente su rostro, cayendo como una cortina sobre su pecho. Sus manos, de un color blanco enfermizo, descansaban sobre su regazo. Las uñas eran largas, demasiado largas, y estaban rotas y sucias como si hubiera estado escarbando en la tierra. Sergio intentó hablar pero no le salió la voz. Su garganta estaba completamente cerrada. Quiso abrir la puerta y salir corriendo, pero sus manos no respondían. Estaba completamente paralizado, atrapado en su propio cuerpo mientras esa cosa estaba sentada a menos de medio metro de él. Entonces ella comenzó a moverse. Muy despacio, su mano derecha se levantó. Los dedos largos y pálidos se extendieron hacia él, temblando ligeramente. Sergio pudo ver que la piel estaba hinchada.
como si hubiera estado sumergida en agua durante días. Cuando la mano se acercó a su brazo, sintió un frío que atravesó su chamarra, su camisa, su piel, llegando hasta sus huesos. El contacto duró apenas un segundo antes de que Sergio reaccionara. Un grito se liberó de su garganta y finalmente logró moverse. Abrió la puerta de un golpe y se lanzó fuera de la camioneta. Cayó sobre el asfalto raspándose las manos y las rodillas. No le importó el dolor. Se levantó tropezando y corrió hacia la parte trasera de la camioneta, alejándose de la puerta del copiloto que había quedado abierta. Su respiración era errática, desesperada. Miró hacia la cabina esperando ver a la mujer saliendo tras él, pero no había nadie. El asiento del copiloto estaba vacío, completamente seco. No había rastro de agua, no había señal de que alguien hubiera estado ahí. La puerta se mecía suavemente con la brisa nocturna. Sergio se apoyó contra la caja de la camioneta, tratando de controlar su respiración. Tal vez había sido su imaginación. Tal vez el cansancio le había jugado una mala pasada. Estaba a punto de convencerse de esto cuando escuchó su voz. «Hijo mío», llamaba desde la oscuridad. «¿Dónde estás, hijo mío?». La voz venía de los campos, desde la oscuridad total que se extendía más allá de la carretera. No era una voz normal. Era rasposa, rota, como si viniera de una garganta que había gritado durante años hasta quedar destrozada. Había un dolor infinito en cada palabra, pero también algo más, algo hambriento, algo que buscaba y no descansaría hasta encontrar. Sergio corrió hacia la puerta del conductor. Sus manos temblaban tanto que casi no podía agarrar la manija. Finalmente logró abrir y se metió de un salto. Cerró todas las puertas con el seguro y encendió el motor. La camioneta rugió y él pisó el acelerador a fondo sin siquiera mirar hacia atrás. Las llantas chirriaron sobre el asfalto mientras salía disparado por la carretera. Conducía a más de 120 kilómetros por hora, mucho más rápido de lo seguro para ese camino lleno de curvas. Pero no le importaba. Solo quería alejarse de ese lugar, poner la mayor distancia posible entre él y lo que fuera que había encontrado ahí. Sus ojos iban del camino al espejo retrovisor una y otra vez, esperando ver la figura blanca apareciendo detrás de él. Pasaron 5 minutos, 10, 15, nada. Solo la carretera vacía iluminada por sus faros. Sergio empezó a respirar un poco más tranquilo. Tal vez lo había logrado. Tal vez la había dejado atrás. Redujo un poco la velocidad, tratando de calmarse, diciéndose a sí mismo que todo había terminado. Fue entonces cuando la vio de nuevo, parada en medio de la carretera exactamente igual que antes, a la misma distancia, en la misma posición, como si nunca se hubiera movido, como si el tiempo se hubiera repetido. El vestido blanco brillando bajo la luz de los faros, el cabello negro y largo cubriéndole la espalda. Completamente inmóvil, Sergio sintió que su mente se rompía un poco. Eso no era posible. Había estado conduciendo a toda velocidad durante 15 minutos. Debería estar a kilómetros de distancia de donde la vio la primera vez. Pero ahí estaba ella, esperándolo, como si supiera que él vendría, como si no importara qué tan rápido corriera o qué tan lejos llegara. No frenó esta vez. Apretó el volante con fuerza y aceleró directamente hacia ella. No iba a detenerse, iba a atravesarla si era necesario. Cualquier cosa con tal de salir de esa pesadilla. La camioneta se acercaba cada vez más rápido. 50 metros, 30, 20, 10. En el último segundo, justo cuando estaba a punto de impactarla, ella levantó la cabeza. Por primera vez, Sergio vio su rostro y deseó no haberlo hecho nunca. Deseó haberse quedado ciego antes de ver lo que había debajo de ese cabello negro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras que parecían pozos sin fondo. Su piel estaba podrida, cayéndose a pedazos, revelando hueso y músculo por debajo. Pero lo peor era su boca. Estaba abierta en un grito eterno, desencajada de una forma que ningún ser humano podría lograr. Y de esa boca salía un sonido, un chillido que hizo que los vidrios de la camioneta se agrietaran. Sergio cerró los ojos justo antes del impacto, pero no sintió nada.
La camioneta siguió avanzando como si hubiera atravesado aire. Abrió los ojos y miró por el espejo retrovisor. La mujer estaba parada en medio de la carretera, mirándolo alejarse, o al menos parecía estar mirando a pesar de no tener ojos. Su cabeza giró siguiéndolo en un ángulo imposible, casi como si estuviera montada sobre un pivote. Y entonces, antes de que la oscuridad se la tragara, Sergio la vio sonreír. Una sonrisa enorme, imposible, llena de dientes rotos y podridos. No dejó de manejar. Pasó por Coquimatlán sin detenerse. Pasó por los cruces, por las gasolineras cerradas, por todo. Solo cuando vio las primeras luces de Tecomán, empezó a sentir que tal vez estaba a salvo. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente llegó a su casa. Estacionó la camioneta afuera y se quedó sentado dentro durante varios minutos, respirando, temblando, tratando de procesar lo que había vivido. Finalmente se armó de valor y salió. Caminó rápidamente hacia su puerta, metió la llave con manos temblorosas y entró. Cerró con seguro, pasó el pestillo y hasta arrastró una silla para ponerla contra la puerta. Encendió todas las luces de la casa. No podía estar en la oscuridad, no después de lo que había visto. Se sentó en la sala con las luces prendidas, abrazándose a sí mismo. Cada sonido de la noche lo hacía saltar. El viento contra la ventana, un perro ladrando a lo lejos, el crujir de la casa asentándose. Todo le parecía amenazante. Sacó su teléfono pensando en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? Que había visto a la Llorona en la carretera, que había estado dentro de su camioneta. Nadie le creería. Pensarían que estaba loco o que había estado bebiendo. Se quedó despierto toda la noche. Cuando el sol empezó a salir, sintió un pequeño alivio. La luz del día siempre hace que las cosas parezcan menos aterradoras. Se duchó, se cambió de ropa y trató de seguir con su vida normal. Tenía que ir a trabajar. La vida continuaba sin importar lo que había pasado. Pero en los días siguientes, Sergio se dio cuenta de que algo había cambiado. Empezó a escuchar el llanto. No todo el tiempo, pero sí en momentos específicos. Cuando estaba solo, cuando se quedaba en silencio por demasiado tiempo. Era apenas audible, como si viniera de muy lejos, pero estaba ahí. Ese gemido desgarrador que había escuchado en la carretera. Lo seguía. Donde fuera que estuviera, ella estaba ahí también, llamando. Dejó de trabajar en las noches. Rechazó cualquier llamada que requiriera que condujera después del anochecer. Sus clientes empezaron a quejarse, pero no le importaba. No iba a volver a esa carretera de noche. No iba a arriesgarse a verla de nuevo, pero eso no fue suficiente. Una semana después del encuentro, empezó a verla en otros lugares, parada en la esquina de su calle cuando salía de su casa por las mañanas. Siempre a lo lejos, siempre inmóvil, siempre mirando en su dirección. Cuando parpadeaba, ella desaparecía. Sergio pensó que estaba perdiendo la razón, que su mente le estaba jugando trucos. Fue al doctor, le dijeron que era estrés, que necesitaba descansar. Le recetaron pastillas para dormir, pero no le ayudaron, porque las pesadillas eran peores que estar despierto. En sus sueños ella siempre estaba ahí, parada junto a su cama, goteando agua sobre el piso, acercándose cada vez más, extendiendo esas manos pálidas hacia él, y cada noche se acercaba un poco más. Cada noche podía ver su rostro podrido con más claridad. Cada noche su sonrisa imposible se hacía más grande. Un mes después, Sergio ya no salía de su casa. Había dejado el trabajo. Apenas comía. Había bajado tanto de peso que su familia estaba preocupada. Vinieron a visitarlo, le preguntaron qué le pasaba, pero él no podía decirles la verdad. ¿Cómo explicarles que estaba siendo perseguido por algo que no debería existir? Que cada noche sentía que ella estaba más cerca, que el llanto nunca se detenía, que ya no sabía qué era real y qué no. Sus amigos intentaron ayudarlo. Lo llevaron con un sacerdote que hizo una limpia, después con una curandera que le dio hierbas y amuletos. Nada funcionó, porque lo que lo seguía no era algo que pudiera limpiarse o ahuyentarse, era algo que lo había marcado aquella noche en la carretera. Algo que había decidido que él era suyo. 2 meses después del encuentro,
Sergio dejó de responder llamadas. Dejó de abrir la puerta cuando tocaban. Se encerró completamente en su casa con todas las luces prendidas día y noche. Sus vecinos empezaron a preocuparse cuando notaron que su camioneta no se había movido en semanas y que las luces de su casa nunca se apagaban. Una noche, uno de sus vecinos escuchó gritos viniendo de la casa de Sergio. Gritos de terror absoluto seguidos de un llanto. Pero no era el llanto de Sergio. Era el llanto de una mujer. Un llanto desgarrador que hizo que todos en la cuadra se despertaran con el corazón acelerado. El vecino llamó a la policía. Cuando entraron a la casa, encontraron a Sergio en una esquina de su habitación. Estaba vivo, pero su mirada estaba perdida, mirando hacia algo que solo él podía ver. Murmuraba cosas sin sentido. Palabras sobre una mujer de blanco, sobre agua, sobre no poder escapar. Lo llevaron al hospital. Los doctores dijeron que había tenido una crisis nerviosa severa, que había perdido contacto con la realidad. Lo internaron en el área de salud mental. Ahí sigue hasta el día de hoy. Ha pasado más de un año desde aquella noche en la carretera de Colima. Sergio nunca se recuperó. Pasa sus días sentado junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el camino que lleva al hospital, esperando, porque él sabe algo que los doctores no creen. Sabe que ella sigue ahí afuera. Puede escuchar su llanto todas las noches cuando apagan las luces del hospital, y en las noches más oscuras, cuando la luna se esconde y el mundo queda en silencio, los enfermeros del turno nocturno han reportado algo extraño. Dicen que a veces ven una figura blanca parada en el estacionamiento, una mujer de vestido largo y cabello negro, siempre mirando hacia la ventana de Sergio, siempre esperando, porque ella es paciente, y él no puede correr para siempre. La gente del pueblo ya no habla de Sergio. Es más fácil olvidar que recordar. Es más fácil pensar que simplemente se volvió loco que aceptar la alternativa. Pero los conductores que pasan por esa carretera entre Coquimatlán y Tecomán, tarde en la noche, han reportado cosas extrañas. Una mujer en la carretera, un llanto que viene de ninguna parte, y aquellos que han tenido la mala suerte de detenerse para ayudarla, saben la verdad. Algunos logran escapar como Sergio, pero escapar no significa estar a salvo, porque una vez que ella te elige, una vez que te mira con esas cuencas vacías, nunca realmente te deja ir, te persigue, te encuentra, y eventualmente cuando menos lo esperas, cuando crees que finalmente estás seguro, escuchas su voz en la oscuridad, llamando, siempre llamando, buscando lo que perdió, y dispuesta a llevarse a cualquiera que se cruce en su camino. Sergio lo sabe, por eso ya no duerme, por eso sigue mirando por esa ventana, esperando el día en que ella finalmente suba las escaleras del hospital, esperando el momento en que atraviese las puertas cerradas como si no existieran, porque ambos saben que ese día llegará. Es solo cuestión de tiempo, y cuando eso pase nadie podrá ayudarlo, nadie podrá salvarlo, porque no puedes huir de algo que ya vive dentro de tu cabeza, algo que se metió en tu alma aquella noche y nunca se fue. La Llorona no solo busca en las carreteras oscuras de Colima, también busca en los rincones de la mente donde el miedo vive para siempre. Y una vez que planta su semilla ahí, crece, y crece hasta que no queda nada más, solo el llanto, eterno, infinito, sin esperanza. Continuamos. A veces las cosas que nos cuentan de niños regresan cuando menos lo esperamos, no como recuerdos, sino como advertencias que nunca tomamos en serio. Hay lugares donde el pasado no se queda quieto, donde las historias viejas todavía respiran en la oscuridad, y cuando uno decide no hacerles caso, esas historias tienen maneras de recordarte que siempre estuvieron ahí, esperando. Francisco era un hombre de Comala, Colima, de esos que trabajan duro y no creen en cosas raras. Tenía 32 años en el 2007 y se ganaba la vida como guía de turistas en las montañas. Conocía cada camino del Cerro Grande, cada piedra, cada árbol viejo, o al menos eso creía. Todo empezó un día de octubre, cuando un grupo de estudiantes de la Ciudad de México
Llegó queriendo hacer una caminata hasta la piedra de Juluapán, ese monolito gigante que se ve desde toda la ciudad. Francisco había subido ahí cientos de veces, pero esa tarde algo se sentía diferente. El aire estaba pesado como cuando va a llover, pero el cielo estaba limpio. Los estudiantes no dejaban de hablar y reír, tomando fotos con sus teléfonos. Francisco iba adelante, siguiendo el sendero que conocía de memoria. El bosque de encino se cerraba a ambos lados, y la luz del sol apenas llegaba entre las ramas. Cuando llevaban como una hora de camino, Francisco notó algo raro. Había huellas en el lodo, huellas grandes, muy grandes para ser de perro. Se detuvo un momento para verlas mejor. Parecían de animal, pero no de ninguno que él conociera. Los dedos eran largos, las marcas profundas. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no dijo nada. No quería asustar a los muchachos. Siguieron subiendo. El bosque se hacía más espeso, más silencioso. Ya no se oían pájaros, ni el viento entre las hojas. Solo sus pasos sobre la tierra húmeda. Uno de los estudiantes, un chico flaco con lentes, preguntó si conocía la historia del indio Alonso, el nahual de Cerro Grande. Francisco soltó una risa corta y contestó que sí, que todos en Colima conocían esa leyenda vieja. El muchacho insistió, diciéndole que su abuela le había contado que el espíritu del bandido todavía rondaba por esas montañas, que se transformaba en bestia y atacaba a la gente que se metía muy adentro del bosque. Los demás estudiantes se rieron nerviosamente, pero Francisco no se rió. Había algo en el aire que no le gustaba. Las sombras entre los árboles parecían moverse solas, como si algo grande se deslizara entre ellas. Se dio cuenta de que habían caminado más de lo normal, y todavía no llegaban al claro donde siempre descansaban. El sendero se veía distinto, más angosto, más oscuro. Se detuvo y miró alrededor. Los árboles lucían iguales, pero estaba seguro de que no era el camino correcto. Sacó su celular para ver el GPS, pero no había señal. Revisó su brújula, pero la aguja giraba sin control, como loca, sin apuntar a ningún lado. Los estudiantes empezaron a preocuparse. Preguntaban si estaban perdidos, si Francisco sabía dónde estaban. Él les dijo que se calmaran, que solo se habían desviado un poco, pero por dentro empezaba a sentir miedo de verdad. Llevaba 15 años subiendo al Cerro Grande y jamás se había perdido. Decidieron seguir adelante, buscando algún punto conocido. Pero mientras más caminaban, más extraño se ponía todo. El silencio era total, como si el bosque completo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo escucharon, un grito, largo, agudo, que no parecía humano ni de animal. Venía de algún lugar entre los árboles, pero era imposible saber de dónde exactamente. El sonido rebotaba entre los troncos, rodeándolos. Los estudiantes se juntaron, asustados. Una de las chicas empezó a llorar bajito. Francisco les dijo que se quedaran quietos y callados. El grito se repitió, esta vez más cerca. Y después escucharon algo más. Pasos. Grandes, pesados, quebrando ramas. Algo enorme se movía entre los árboles. Algo que los estaba rodeando. El corazón de Francisco latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Agarró una piedra grande del suelo y les dijo a los muchachos que no se separaran. Los pasos se detuvieron. El bosque quedó en silencio otra vez, pero era peor que antes. Era el silencio de algo que está esperando, observando. Entonces lo vieron. Entre dos encinos viejos a unos 20 metros había una sombra. Era alta, muy alta, más que cualquier hombre. Estaba agachada, como un animal, pero se notaba que no era uno. La forma era incorrecta, retorcida. Tenía brazos largos que colgaban hasta el suelo, y aunque estaba en las sombras, Francisco pudo ver que la estaba mirando. Sintió esos ojos clavados en él, fríos, hambrientos. Los estudiantes también lo vieron y empezaron a gritar. La cosa se movió, rápido, desapareciendo entre los árboles. Francisco gritó que corrieran hacia donde fuera, pero lejos de esa cosa. Corrieron sin rumbo, tropezando con raíces, raspándose con ramas.
Los gritos venían de todas partes ahora, persiguiéndolos, jugando con ellos. Francisco sentía que los pulmones le iban a explotar, pero no podía detenerse. Escuchaba a los estudiantes detrás de él, llorando, gritando, cayéndose. Y escuchaba algo más, algo que corría entre los árboles, más rápido que ellos, rodeándolos otra vez. De repente salieron a un claro. Era un espacio abierto con piedras grandes formando un círculo. En el centro había cenizas viejas, de una fogata antigua. Francisco reconoció el lugar. Era uno de los sitios que la gente del pueblo evitaba, uno de esos lugares de los que los viejos hablaban en voz baja. Decían que ahí el indio Alonso había hecho su pacto, que ahí la tierra estaba maldita, pero no había tiempo para pensar en eso. La cosa salió del bosque detrás de ellos. Ahora la podían ver mejor con la luz que quedaba de la tarde. No era un animal, pero tampoco era completamente humano. Era algo intermedio, algo que nunca debió existir. Tenía pelo negro y sucio por todo el cuerpo, brazos largos terminados en manos con garras. Y la cara era lo peor. Era una mezcla de hombre y bestia, con ojos amarillos que brillaban con inteligencia y maldad. Los estudiantes se pegaron contra las piedras del círculo, sin poder moverse del terror. La criatura se acercaba despacio, como saboreando el miedo. Francisco se puso adelante, todavía con la piedra en la mano, aunque sabía que no serviría de nada. La cosa abrió la boca, mostrando dientes largos y filosos, y soltó un sonido que era mitad rugido, mitad risa. Francisco sintió que las piernas le temblaban, pero no se movió. Y entonces la criatura habló. Habló con una voz ronca, rota, como si no hubiera usado palabras en mucho tiempo. Dijo que conocía a Francisco, que lo había estado observando durante años, que todos los que subían a la montaña eran suyos, que el Cerro Grande era su territorio, y nadie entraba sin su permiso. Dijo que el pacto que había hecho hacía tanto tiempo todavía estaba vivo, que él todavía estaba vivo esperando en las sombras. Francisco quería correr, quería gritar, pero su cuerpo no respondía. La criatura dio otro paso, y después otro. Ya estaba tan cerca que Francisco podía oler su aliento, un olor a carne podrida y tierra húmeda. Los estudiantes lloraban, rogando por sus vidas, y entonces pasó algo que Francisco nunca olvidaría. La criatura lo miró directamente a los ojos, y en ese momento sintió algo quebrarse dentro de su mente. Vio cosas, imágenes que no eran suyas. Vio al indio Alonso hace cientos de años, haciendo el pacto con algo oscuro en ese mismo lugar. Vio a la gente del pueblo persiguiéndolo, acorralándolo. Vio su transformación, cómo su cuerpo se retorció y cambió, cómo dejó de ser hombre para convertirse en otra cosa. Y vio todas las personas que habían desaparecido en el cerro durante siglos, una por una. Sus últimos momentos de terror. Francisco cayó de rodillas soltando la piedra. La criatura se rió otra vez con ese sonido horrible. Después miró a los estudiantes, eligiendo. Su mirada se detuvo en el chico flaco de los lentes, el que había preguntado por la leyenda. La cosa señaló hacia él con una garra larga. El muchacho empezó a gritar, a rogar, pero la criatura se movió tan rápido que nadie pudo reaccionar. Lo agarró del brazo y lo jaló hacia el bosque. Los gritos del chico se fueron alejando, mezclándose con los sonidos de la bestia, hasta que solo quedó silencio otra vez. Francisco y los demás se quedaron ahí, paralizados durante lo que parecieron horas. Cuando finalmente pudieron moverse, corrieron sin dirección, solo queriendo alejarse de ese lugar maldito. Esta vez el bosque los dejó salir. Encontraron el sendero correcto y bajaron de la montaña mientras la noche caía sobre ellos. Llegaron al pueblo casi a medianoche, sucios, lastimados, en shock. Francisco fue directo con las autoridades. Les contó todo, aunque sabía que sonaba como un loco. Organizaron equipos de búsqueda. Subieron al cerro con perros, con linternas, con todo lo necesario. Buscaron durante días. Encontraron el claro con las piedras. Encontraron las cenizas viejas. Encontraron los lentes del muchacho.
rotos, manchados, pero nunca encontraron al chico. Nunca encontraron nada más. El caso quedó oficialmente como persona desaparecida. Los periódicos escribieron sobre un accidente en la montaña, un estudiante que se perdió. Nadie mencionó lo que realmente pasó. Los demás estudiantes regresaron a la Ciudad de México. Ninguno volvió a hablar del tema. Algunos empezaron a tener pesadillas, a ver sombras donde no debía haber nada. Una de las chicas tuvo que ir con un psicólogo porque no podía dormir sin las luces encendidas. Francisco dejó de trabajar como guía. No podía volver al cerro, ni siquiera podía mirarlo desde lejos sin sentir ese terror helado en el estómago. Se consiguió un trabajo en un taller mecánico del pueblo, algo que lo mantuviera lejos de las montañas. Pero las cosas no mejoraron. Empezó a ver la criatura en sus sueños. Cada noche la misma pesadilla. Estaba de nuevo en el claro, y la cosa lo miraba con esos ojos amarillos, y le decía que todavía no había terminado con él, que había dejado que se fuera esa vez, pero que el cerro no olvida, que nadie que ve al nahual se va realmente libre. Francisco comenzó a beber para poder dormir. Dejó de ver a sus amigos, a su familia. Se encerró en su casa cubriendo las ventanas, revisando las puertas una y otra vez. La gente del pueblo empezó a hablar de él, a decir que se había vuelto raro, que algo le había pasado en la montaña. Los meses pasaron. Francisco se veía peor cada día. Perdió peso, le salieron canas aunque apenas tenía 33 años. Sus ojos tenían una mirada perdida, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Una noche de marzo del 2008, sus vecinos escucharon gritos viniendo de su casa. Gritos terribles que hicieron que llamaran a la policía. Cuando llegaron y tiraron la puerta, encontraron la casa vacía. Las ventanas estaban cerradas desde adentro, las puertas con seguro, pero Francisco no estaba. En las paredes había marcas de garras profundas, como si algo enorme hubiera estado ahí adentro. Y en el piso, con lo que parecía ser sangre, había un mensaje escrito con una letra temblorosa que apenas se podía leer. Decía simplemente: "El cerro siempre cobra lo que se le debe". Nunca encontraron a Francisco. Su casa quedó abandonada. Nadie quiso vivir ahí después. Con los años la naturaleza la fue reclamando, las plantas creciendo por las paredes, los árboles quebrando las ventanas. Se convirtió en otro de esos lugares del pueblo del que la gente prefiere no hablar. El Cerro Grande sigue ahí, verde y tranquilo durante el día, oscuro y silencioso durante la noche. Los turistas todavía suben a ver la piedra de Juluapan. Las familias van de día de campo a las faldas de la montaña. La vida continúa normal, pero los viejos del pueblo saben la verdad. Saben que hay partes del cerro donde no se debe entrar, especialmente cuando empieza a oscurecer. Saben que a veces, en las noches sin luna, se pueden escuchar gritos viniendo de lo alto de la montaña. Gritos que suenan casi humanos, pero no del todo. Y saben que el indio Alonso, el nahual de Cerro Grande, todavía camina entre los árboles. Todavía busca. Todavía tiene hambre. El pacto que hizo hace tantos años lo mantiene atado a esa tierra, condenado a ser algo que no es ni hombre ni animal, sino algo peor, algo que existe en las sombras, esperando a los que se atreven a entrar demasiado adentro del bosque. Dicen que si uno sube al cerro solo y se queda quieto escuchando, puede oír pasos pesados entre los árboles. Puede sentir ojos observándolo desde la oscuridad. Y si uno es lo suficientemente tonto o lo suficientemente curioso, puede incluso ver una sombra moviéndose entre los encinos, una sombra demasiado grande, demasiado extraña, pero para cuando uno la ve, ya es demasiado tarde, porque el nahual no deja ir a los que lo ven. Una vez que pones un pie en su territorio, una vez que cruzas sin saberlo al lugar donde él reina, ya eres parte de su mundo. Puedes salir del cerro, puedes volver a tu casa, puedes intentar vivir tu vida normal, pero él te ha marcado, te ha reclamado. Y tarde o temprano, en una noche oscura, cuando menos lo esperes, va a venir por ti. El cerro siempre cobra lo que se le debe, y una vez que le debes algo al Cerro Grande no hay forma de pagarlo, no hay forma de escapar. Solo queda esperar en la oscuridad,
sabiendo que algo te está buscando, algo que nunca se cansa, algo que nunca olvida. Francisco lo aprendió, el estudiante lo aprendió, y todos los que han desaparecido en esa montaña a lo largo de los siglos lo aprendieron también, en sus últimos momentos de terror, cuando entendieron que algunas leyendas no son solo historias que se cuentan para asustar a los niños. Algunas leyendas son advertencias, algunas leyendas son verdad, y el Cerro Grande guarda muchas verdades entre sus árboles viejos y sus piedras antiguas. Verdades que es mejor no conocer, verdades que cobran un precio demasiado alto. La gente de Comala ya no sube mucho a la montaña, y cuando alguien de fuera pregunta por qué, solo se encogen de hombros y dicen que el cerro es peligroso, que es fácil perderse, pero en sus ojos se ve algo más. Se ve miedo, un miedo viejo, profundo, que pasa de generación en generación, porque ellos saben que allá arriba, donde los árboles son más espesos y la luz no llega, algo espera, algo que fue hombre hace mucho tiempo y ya no recuerda cómo serlo, algo que el tiempo y la oscuridad convirtieron en una pesadilla viviente. Y esa cosa, ese nahual que ya no es ni una cosa ni la otra, sigue ahí, caminando, buscando, esperando al siguiente que cometa el error de adentrarse demasiado, de quedarse demasiado tiempo, de mirar demasiado hacia las sombras, porque en el Cerro Grande las sombras te devuelven la mirada, y cuando lo hacen ya no hay vuelta atrás.